WhatsApp New York Podcast, el podcast sobre lo que pasa en Nueva York y que realmente quieres escuchar, sin topicazos, tourist traps ni influencers pesados. Aunque podemos caer en cualquiera de estos pecados sin pestañear ni sentirnos culpables por ello. Yo soy Nuria. Y yo soy Emilio. Y este es el episodio número 15 de WhatsApp New York Podcast. Bueno, muy bien, muy bien. Bienvenido a los estudios centrales, Emilio. Bien hallada. Bien hallada. Episodio número 15, global, número 3 de la temporada número 2. Temporada ya pillando ritmo, ya vamos pillando ritmo. Madre mía. Y que saldrá en diciembre de 2025. Seguimos aquí con nuestros viajes temporales y por fin ya estamos a cubiertos aquí instalados. Sí, hoy hemos tomado la decisión de que no podíamos hacerlo en el exterior por el bien de nuestra salud. Sí, mi salud está un poco tocada con los típicos resfriados otoñales como para exponernos al frío viento de aquí de Nueva York, que ya va refrescando. Así que aquí estamos cómodamente consumiendo unos vinos de mucha calidad. El Emilio no ha querido, pero yo he tenido mal día y he decidido abrir una botella de vino, que normalmente no hago, la verdad. Esa es la verdad. Unos caldos. Pero hoy he decidido que me lo merezco, porque me he portado bien, ¿sabes? He acallado mis voces mentales y he conseguido mantenerme positiva hasta que ha llegado Emilio y ya le he soltado todo. Así que vamos a remontar con el podcast porque esto es un servicio público. Es un servicio social lo que hacemos. De ayuda a nuestros oyentes y ayuda a nosotros mismos. Deberíamos de pedir dinero a europeos, Estados Unidos. A Mandani. Ahora le vamos a pedir ahí dinero también. A ver si nos subvenciona para hacer este acto social. Bueno, pues nada, ya con nuestras primeras quejas vamos a empezar el podcast y yo creo que hay que empezar, por ser ordenados, con el sumario. Muy bien. Vamos allá. Clan. Comenzará el podcast de hoy con el clásico update del team, donde os contaremos algunas cositas que han sucedido últimamente en Nueva York y que hemos hecho. Continuará la noticia del mes, donde hoy, para variar, seré yo quien la traiga. Me ha sido asignada la noticia del mes, una noticia también de aquí de Nueva York, de cosas que ocurren o pueden ocurrir. Hoy me ha tocado. Para, a continuación, pasar ya al plato del día, donde hoy vamos a hacer una especie de monográfico que es A Century of the New Yorker, la prestigiosa 100 años de la revista New Yorker. Que cumple un siglo este año, y también la exposición a la que asistimos y que a tal efecto se ha celebrado en la New York Public Library, que nos ha dado pie para hacer este podcast. Y finalmente clausuraremos el podcast con el feedback de la audiencia. Así que ¿hay feedback? Habemos feedback. Hay algo de feedback, sí. No mucho, pero bueno. Entraremos en él y nos dará para algún que otro comentario y chascarrillo. Así que, sin más dilación, and without further ado... And without further ado... And without further ado, and without further ado, entramos en el episodio 15 de What's Up New York Podcast. Entramos ya en la primera sección del podcast de hoy, que es el update del team, que comenzó con una jornada, un sábado de visitas que habíamos programado para... Nos habíamos hecho una programación cultural ese sábado, que además fue un sábado que hizo muy buen tiempo. Súper buen tiempo. Fue de los últimos sábados en los que todavía disfrutábamos de esas agradables... De hecho, fue el sábado antes, o sea, literal, el mejor sábado con el mejor... Uy, qué mal estoy. Y no he empezado con el vino todavía. Es el día que hizo mejor tiempo
El último día que hizo muy buen tiempo. El primer sábado de porque noviembre. al día siguiente bajó de golpe la temperatura. ¿Fue el sábado del maratón que el domingo se corría la maratón? No. Bueno, el caso es que nos las prometíamos muy felices con un triplete de visitas culturales. Una de ellas era la visita al edificio de los archivos municipales de la ciudad de Nueva York. ¿Cuál era la dirección? Está en... ¿qué calle era? Chambers. El 31 de Chambers Street, justo al lado del edificio municipal de Manhattan. ¿Y cuál era el motivo por el que íbamos a ir ahí? Por mí. ¿Qué habías visto? ¿Qué habías detectado en redes sociales? Nada, quería ir a ver el sitio, simplemente. Pero sí que era Chambers. Realmente, no te he querido creer. Realmente vendían libros, ¿no? De los archivos. Bueno, ese es el sitio donde realmente nunca tienes acceso, a no ser que seas americano y tengas que hacer papeleo, porque es el sitio donde va la gente a pedir como la partida de nacimiento, ¿sabes? Cosas de este tipo. Entonces coincidió que estaban haciendo limpieza interna, la limpieza de invierno, supongo, de antes del invierno, y vendían libros de diferentes tipos y otras cosas que no pudimos llegar a ver porque el viernes eran 2 días. Viernes y sábado, y el viernes yo creo que lo petaron tanto que ya no había, estaban overwhelmed, ¿sabes? Eso estaban es como todo aquí, sale algo y se presentan ciento y la Pero madre. yo tenía fe. O sea, me daba miedo porque quedamos como a las 11:12, ¿no? Como que ya era medio tarde y me daba miedo llegar tan tarde. Pero no contaba con que hubieran cerrado el sitio porque el viernes se hubiera llenado de gente, la verdad. Esto no lo sabíamos, porque ¿cuál fue nuestra decepción? Que nos presentamos allí el sábado por la mañana y nos recibió un bonito cartel anunciando que debido a la gran acogida que había tenido la venta de libros, no sé, descatalogados el viernes, el día anterior, pues que ya no iban a abrir el sábado. Y nosotros, yo no tenía intención de comprar libros. Bueno, a lo mejor si hubiera visto alguno que yo quería mirar a ver si asequible, había de urbanismo, ¿sabes? Planos antiguos. Igual, algo así. Hubiera picado en alguno, pero no hubo ocasión de hacerlo porque ya había pasado toda la marabunta de compradores y habían agotado todo el stock de los libros. Así que, nos quedamos con las ganas de ver pues el espacio interior, ¿no? De los archivos municipales, que según lo que he visto en las fotos, pues era bastante interesante. Es un edificio que, como dice, que si no vas a una gestión que te autoricen a entrar, pues no vas a ver habitualmente. Y entonces, pues... Lo que sí digo... Hemos empezado así a saco, pero he pensado, es que no hemos hablado de la maratón aquí. Porque el episodio anterior no dijimos nada, solo que venía, ¿no? Sí, hemos hablado alguna vez cuando hablábamos de las pero bicis digo, y eso. ahora ha pasado, es una noticia que... Yo este año sé que se ha producido y vi un poquito por la tele, pero realmente este año no me he acercado a verla. Yo fui a verla, estuve 1 hora, tío. 1 hora que no había estado nunca tanto tiempo, solo había estado ahí como pasando, ¿sabes? ¿Sabes los vídeos de la gente cruzando, ¿no? Que tienes que literalmente cruzar ahí. Sí. Pero bueno, nada, solo para comentar que ha pasado la maratón de Nueva York en este último mes, que es una... pues es importante porque se nota el aumento de gente, ¿no? Porque ya solo que tiene los 55.000 corredores, pues... Es una locura, más 60 y pico mil. Con la gente que venga... ¿Cómo se llaman? Dorsales con... rollo 70 y pico mil. Pues júntale a los corredores, los acompañantes, pues esa semana antes y el fin de semana sí que se nota un aumento bastante considerable en la población y la gente que anda turisteando por la ciudad. Pero estábamos con el día ese de nuestra agenda cultural. Vuelvo aquí a coger el relato y tras esta pequeña decepción, pues ya dijimos, no vamos a dejar que esto nos chafe y continuamos a la siguiente escala, que fue la New York Public Library, pero como eso es el tema del día, yo creo que... podemos comentar, ¿no? Simplemente porque luego lo otro ya explicamos más de la revista. O sea, básicamente fuimos porque había una exposición y estábamos preparando este episodio. Fuimos a documentarnos. Sí, fuimos a que nos hicieran el episodio. Fuimos ahí, hay que ser... Podríamos haberlo buscado todo por
Internet, pero Pero dijimos, no. dijimos, no, Aquí- hay alguien que ya ha hecho este trabajo por nosotros. Aquí vamos a Vamos a lo con seguro. papeles aquí a hacer el podcast. Entonces estuvimos ahí y la verdad es que estuvimos bastante tiempo. Era una expo que a mí me gustó bastante. De hecho, casi todas las que he ido a ver ahí a la New York Public Library son chulas. A mí es de las instituciones culturales que más me gusta, porque, bueno, aparte que sí, de su función de biblioteca tiene una programación cultural y también educativa, aunque, bueno, yo esa tampoco la he experimentado tanto, el tema de talleres, cursos que tiene, pero en cuanto a temas culturales tiene una programación muy, muy rica y está muy bien. O sea, aparte de lo que es el marco, ¿no?, de la biblioteca central, ¿no? Yeah. La main branch, que siempre está bien ir, pues todas las exposiciones que tiene pues siempre son muy atractivas. Y ahí nos presentamos. Y la exposición era pues eso, sobre los 100 años de la revista, que era un tema que teníamos desde el principio de año, Sí, pero claro. porque lleva todo el año, y entonces ya tomamos la decisión de casi, decir, o lo hacemos casi este se nos episodio. pasa, porque claro. está hasta febrero, creo. La exposición está hasta febrero, pero los 100 años son en 2025. No podíamos Había dejar que- pasar. Y este era el diciembre, o sea que ya solo Había podíamos que hacerlo en darse este episodio. prisita y ya se nos estaba pasando el reloj. Así que bueno, eso hablaremos ahora en el tema principal, pero una vez vista esa exposición dijimos, yo tenía aquí una reserva, una actividad de reserva que al final hubo que tirar de ella. Emilio hizo, plan B, chicas, tenemos que ir. Nos fuimos a el Museum of the City of New York, el Museo de la Ciudad. Que yo nunca había estado. Sí, es un museo que, o sea, como dicen, bastante infravalorado, ¿no? Yo he estado un par de veces y es el típico museo que tampoco te caes de espalda, pero es A mí me interesante. pareció interesante. Es sí, sí. interesante de ver. Me gustó bastante. Creo que sobre todo desde la perspectiva de vivir aquí, ¿sabes? Sí, se centra mucho, pues eso, en la historia de la ciudad y luego, pues, Históricamente los te hace el distintos recorrido. aspectos culturales. Pero luego había un sitio que era el que triunfó más. Bueno, hubo dos sitios que triunfaron mucho. Uno que es Bueno. el que ibas a decir ahora, ¿no? No, bueno, yo iba a decir dar un poco de contexto del museo, que es un museo que se fundó en 1923 ya, o sea que también es centenario y que está situado en la llamada Milla de Oro de los museos, en la Quinta Avenida, está como que es la altura de la calle 100 o así, un poco... Pero muy arriba, ¿no? Para sí, ser la después milla de cuando oro. ya has pasado O sea, no está al lado del Guggenheim. Frick Es- Collection, todo eso, Sí, ya está lo más último, arriba. antes de llegar a East Harlem, ahí está, es un museo que tiene, bueno, nos dicen que tiene hasta 750.000 objetos en su catálogo y que, bueno, yo creo que a nivel educativo está bastante bien. El edificio en sí, bueno, es un edificio de estilo, creo que neocolonial o neovictoriano, una cosa que, bueno, no es gran cosa, no destaca, ¿no? Pero bueno, tiene su cierto aquel. Es más bien el programa educativo que tiene. Y aparte de los contenidos, digamos, permanentes del museo, ¿no?, que son la historia, los temas sociales de Nueva York, fuimos a ver un poco algo menos elevado A ver, culturalmente. bueno, lo vimos todo, pero tuvimos como dos highlights donde nos lo pasamos mejor. Fueron dos sitios en concreto. Uno, que era parte de la exposición permanente, que era la sala donde se hablaba de la música, que allí Sí, invertimos como media hora. una instalación, ¿no?, que eran los 5 boroughs de Nueva York y según el que pisaras sonaba música de gente. Estaban que- los boros proyectados en el suelo. Entonces tú cuando ibas caminando por la sala que estaba todo oscura y solo se veían los boros proyectados, salía música de cada uno de los boros. O sea, imagínate, es que era como si fuera un jukebox, pero sin pagar, ¿sabes? Sí, muchos, pues algunos nos sonaban, otros no, los más populares quizás sí, ¿no? Luego cuando ya te metías en plan más de rap y eso, a mí me sonaban menos, pero bueno. Y luego el segundo highlight fue a donde estabas empezando tú, que lo era que el nos temporal. dejó la realmente, exposición que temporal. es la exposición de NYC Landmarks, pero hechas con gingerbread cookie, ¿no? Con la típica galleta De gingerbread jengibre. de jengibre. Esto yo creo que lo hemos dicho en algún podcast. Creo que en el anterior, En el lo anterior hablamos, como ¿no? idea, porque me venían mis amigos. Sí, Sí. es típico los kits estos que te venden en tiendas y supermercados donde te vienen
una especie de placas, ¿no? De galleta de gingerbread, es para que los niños con esas placas hagan la casita, Hacerse una maquetita. la maquetita, y con el, yo qué sé, el icing, ¿no? El azúcar, ¿no? Que trae, eso es como el pegamento y la decoración, ¿no? Sí. Pues aquí en el museo, al parecer, que yo nunca lo había visto, hay lo que es el concurso exposición de coger landmarks de Nueva York, edificios hitos de Nueva York. Bueno, cosas importantes, porque había cosas que no eran edificios, si te acuerdas. Una de las que ganó un premio no era un edificio, ¿Cuál era una cosa. Ah, la taza. Sí, es verdad. El bagel, el bagel con la también, taza. sí, pues cosas icónicas de Nueva York, edificios, objetos, y construirlos con esta galleta, decorarlos, y se monta esta exposición. A ver, era muy quiche, ¿eh? Esta exposición. Sí, bueno, por eso que digo que culturalmente no era muy elevado, pero nosotros fuimos ahí porque teníamos que... Pero mira, te informo, ¿sabes que hicimos apuestas, no? Y bueno, internamente cuando estuvimos allí hicimos apuestas de quién creíamos que era la mejor. Pues ninguna de nosotros ganó. ¿Por qué? ¿Quién ganó? Porque quien ha ganado es esta, la Estatua de la Libertad. Toda la libertad. Que realmente no Vamos a ver, nos encantó. ¿tú te acuerdas? Había la Estatua de la Libertad. ¿A ti te gustó el hotel? El Hotel Chelsea. Sí. Yo voté por el Hotel Chelsea. Yo voté por 2. Tongo. Ahora que no nos escucha nadie. Estaba el Y aún Hotel así, Chelsea, ninguno de estaba los míos el ganó. bagel que has dicho, El bagel que tenía premios. estaba... ¿Qué más? Había de todo, cosas Había históricas. Staten Island. las grúas esas de Governor's Island. Sí. Había muchas cosas. Estaba El puente de Puente Brooklyn. Brooklyn, todo bien. Gohanus, ¿no? Los canales de Gohanus. Y bueno, yo quería preguntarte si tú crees que nosotros, si nos apuntásemos... No, este tío, año, yo ¿crees mira, que podríamos redimir nuestra carrera? digo como mi ex jefe, ahora que me hago mayor, él era mucho más mayor que yo, pero un día me decía, ahora que me hago mayor, Nuria, elijo muy bien en qué dedico mi tiempo. Bueno, a mí esto, yo creo que porque si el, Yo no el tengo- concurso no, no, exposición está en noviembre, yo creo que hay que apuntarse en verano y ya ponerse a hacer galletas de esas para No, tío, hacer el que tinglado. no, yo no tengo tiempo ni... Bueno, Tengo una pero lista voy de a hacer, cosas para aún así, hacer. aunque ahora eres reticente, Aparte, tú me vas tirando una de planes y al final no hacemos ninguno, tío. voy a dejar una call to action a los oyentes. Para que ellos lo hagan o para no, que no, no, nosotros para lo hagamos. preguntarles que si nos apuntásemos para el concurso de hacer las casitas estas de gingerbread, ¿qué edificio deberíamos Por hacer? favor, votar que nos den no. ideas. No, votar que no lo hagamos. Pero si lo hiciésemos, ¿qué deberíamos hacer? Comentad en nuestras redes Vale. y así podemos, si nos diera el aire de hacerlo, sabríamos qué edificio hacerlo. Así que bueno, esa fue la segunda visita de ese día que tuvimos que no improvisar porque lo tenía ahí en la reserva tras el inicial mini fiasco de la mañana. Es que este mes han pasado muchas cosas, tío. Ha sido Halloween, que lo hablamos un poco en el último episodio, pero pasó luego. Pasó luego, ¿qué tal? ¿Tienes algo que Halloween, Coney Island, hiciste? maratón. Yo es que he hecho muchas cosas. Has hecho? Yo en Halloween lo vi un poco porque estuve medio enfermo, entonces no pude darlo todo. En Halloween solo lo vi, lo degusté un poco en mi barrio. ¿Hiciste el treat and trick? Yo no, pero estuve contemplando cómo las masas lo hacían en mi barrio. Las masas de niños. Yo me quedé absolutamente sorprendida con la cantidad de... No sé, con lo popular que es. Bueno, Porque no publicaste te- en redes sociales en Instagram que os conmino a ir a nuestro Instagram a que veáis La gran publicación de Nuria. el stories o ¿qué era? Un story, un reel, un reel reel. donde podéis ver la pedazo cola que se monta la semana antes de... Pero ese fue otra, pero luego hice uno de... ¿O no? Uf, y es que ya... Tenemos aquí las redes sociales. Alzheimer. Pero la tienda de Abracadabra, que está Sí, ahí sí. en la calle 21, la cola que se monta con gente en busca de un disfraz la semana antes de Semana Santa. sí, sí. Yo me pregunto, hay tiendas, esta tienda Abracadabra yo la conozco de hace muchísimos años y me pregunto, ¿el resto del año? Solo he entrado un par de veces y creo que trabajan también un poco con el tema del atrezo para películas, porque tienen... Pero
si Halloween es solo una vez al año, el resto del año, no sé. Y yo también, y a colación de esta pregunta tan interesante, Emilio, hay muchas, no es que haya pocas, hay muchas Hay tiendas más. de Hay disfraces en muchas. Nueva York, Incluso pero muchas. cadenas, Spirit, Partyland. Partyland ya le dedica Emilio a todo. tiene una vida aquí oculta que no nos ha querido contar. ¿Cuáles son todas estas Hombre, hay marcas? Spirit, que era una cadena, yo la he visto en muchas partes. Spirit para mí es una ropa de deporte, ¿no? Bueno, no sé. Cada loco con su tema. Ok, Cada loco ok, se acepta. Pero bueno, ese será un trabajo de investigación para otro proyecto. es para otro es una investigación muy densa, averiguar cómo viven. Pero bueno, empezamos con las noticias de actualidad. Pues sí, si quieres ya visto el update podemos... Es que como íbamos entrar diciendo han en pasado muchas actualidad. cosas, entonces hemos tenido que hacer resumen porque aquí no entraba todo. Entonces, Dale. la más importante. Yeah. Listen. Yo. It all started as a need for catharsis since I never saw reason for speaking speeches. Pues la más importante de todas es que ya tenemos a Habemos nuevo alcalde en Nueva York. En enero, cuando Bueno, habemos jure porque ha o salido. prometa Sí, su ha cargo. salido ya nominada, ¿no? ¿Cómo se diría? Elegido. Elegido. Sí, esto es actualidad que bueno. Elegido como que democráticamente. Y como no queríamos hacer topicazo, pues toma topicazo. De turno. como el telediario no... Como el telediario no es suficiente, para los que no os habéis enterado, tenemos alcalde nuevo o tendremos en enero. Y es bastante pimpín. O sea, tiene 34 años, muy jovencito. Será el primer alcalde musulmán de Nueva York y probablemente, quién sabe, de todo Estados Unidos. No, esto no lo sé, esto es fake news porque no lo sé. Es un alcalde que se proclama a sí mismo socialista y su campaña, por la Es de Queens. por la razón por de la que la Astoria. quería traer, sí, es porque su campaña ha sido como muy rollo Queen, ¿sabes? Muy diversa. Y se ha basado mucho en pues tener a un gran grupo de voluntarios, que es parecido a lo que hizo también Obama. Un gran grupo de voluntarios que han ido puerta por puerta, no sé si tenían como, bueno, ahora diré un número, pero me equivocaré, como muchos voluntarios, puerta a puerta, explicando qué es lo que quiere hacer. Y al final, pues mira, le ha salido bien. Y luego ha tenido como una campaña bastante diferente a cualquier otra campaña de los políticos actuales, como muy juvenil o fresca, por así decirlo. Su mujer, que es diseñadora gráfica, se ha encargado de hacer todo el tema de las gráficas de su partido y por eso si veis los gráficos con su nombre y tal son como súper pop, muy icónicos. Como de parque de atracciones. Entre parque de atracciones y Marvel, ¿no? Y cómic de Marvel podría ser también con colores así muy llamativos. Y luego ha hecho también como mucho social media, lo que decías tú de Queens, ha hecho propaganda en muchos idiomas diferentes, vídeos en muchos idiomas diferentes, incluidos el español. Y supongo que en cierta manera pues eso ha tocado a un público muy grande que, pues bueno, de alguna manera ha considerado que él era el más adecuado para la posición de alcalde. Entre las cosas que quiere hacer... Me río. La carta a los reyes. Me río, sí. En la carta de los Reyes Magos que quiere hacer, hay muchas cosas que a mí me intrigan muchísimo, o sea, en positivo, y esperemos que se cumplan, como por ejemplo, pues bueno, hacer más accesible la vivienda, congelar los precios del affordable housing. Eso nos toca a nosotros y yo espero que ahí... Y luego tiene otras que a mí me parecen como un poco más complicadas, como por ejemplo hacer gratuito el transporte público. Ah, pero no bueno, gratuito no, hacer ya. gratuito el bus, que realmente... Yo pensaba que era gratuito ya. No, tío, el transporte público. Si tienes buena flexibilidad, es gratuito. Bueno, aquí Emilio sacándose la máscara. Yo porque no puedo saltar el torno, pero... Pero bueno, ten también forma, o sea, puede. decía que quería hacer gratuito los buses. Y yo pensé, hombre, ya que lo haces, tío, no elijas los buses, porque los buses es un mal negocio, ¿no? Pero bueno. Tiene cosas interesantes en su programa que ojalá se cumplan todas. Y supuestamente lo quiere financiar todo esto simplemente poniendo una taxa a los súper ricos, que ya han amenazado todos con que se irían de Nueva York en cuanto entren en el gobierno. Pero bueno, ya se verá porque llevan yéndose desde el 2008. Alguna vez habría que hablar un poco de cómo funciona o sea, digamos, el gobierno de Nueva York, que es, no es especial, pero es, digamos, es un modelo legislativo, igual que un gobierno
con poderes separados, que tiene el alcalde y sus concejales, o que se llaman commissioners, excepto uno, que es el de finanzas, que no lo elige el alcalde, sino que es se llama el controller. ¿Sabes que lo conozco, tío, al controller? Ahora te has quedado muerto, Que se vota por votación directa. Se presenta y digamos, el commissioner de finanzas, no se llama así. Y luego está el City Council, que es el poder legislativo. Hay 51 councilmen y councilwomen. Y es como una especie de, digamos, el parlamento local, que es quien tiene poder de veto sobre el alcalde. Realmente 2/3 del City Council puede votar cualquier... Sí, Brad Lander, el Brad Lander creo que es el former, o sea, el anterior, no es el actual. Sí, Brad Lander quiso presentarse, pero no salió. Y estuvo muchos años, ¿no?, haciendo esto. Sí, fue controller varios. Pues ¿sabes dónde lo conocí? Bueno, lo conocí de lejitos, pero bastante cerca, o sea, ponle a 6 metros de mí o a 5. Brad, ¿qué tal? Hey Brad, lo conocí en la gala de uno de los proyectos que llevo, tío, porque iba ahí a apoyar a la causa. Pues sí, tendríamos que estudiarlo un poco, pero sí. Bueno, te veo a ti muy puesto, la que No, que estudiar lo conozco un poco por funcionamiento, por ver cosas en las que he estado involucrado. Y luego están los community boards, que son como órganos consultivos. No son, como digo, son consultivos, pero que los commissioners les escuchan porque son votos. Y eso. Bueno, pues eso es... A ver, es Nueva York. Tiene una agenda importante, noticia. Claro, una exposición internacional bastante bestia y luego tiene unas finanzas que no tienen otras alcaldías. Entonces, a ver cómo funciona esto. Como este podcast va a tener muchas temporadas, digo... Pues he notado, no la mía, me he reído por la cara de Emilio. En nuestra segunda o tercera temporada podremos hacer balance. Evaluación, vale. Así que bueno, esa ha sido una de las noticias. La noticia de actualidad. Y yo te traigo otra ya un poco en un tono más ligero, que es... ¿Te suena esta cadena de supermercados llamado Erewhon? Sí, tío, sí. Es una cadena, una marca de establecimientos de supermercados muy en el rollo californiano y que parece que por fin va a llegar. Bueno, es que viene de Nueva California, York. ¿no? Sí, aunque bueno, ahora es un supermercado, le llaman de culto de Los Ángeles, que es famoso por sus precios poco populares, ¿no? Sus batidos de $21, donde van todos los influencers y productos de bienestar que hacen, bueno, que los productos que nosotros habitualmente consumimos sean... Pues a ver, honestamente, casi que me quedo con los supermercados que quiere hacer Zamdani. Mandani. Mandani quiere hacer supermercados públicos, tío. O sea, no, al menos los batidos no te costarán $21. Parece una gran idea. Pero bueno, los de Erewhon realmente tampoco es que vengan... Yo lo he visto una vez en Los Ángeles y sí, es el típico, una botella de zumo $20. O sea, son súper caros. Son súper caros. Entonces no queremos esto, tío. Yo quiero los de Mandani. A mí me da igual, yo con no ir, yo no compré nada, porque mientras que, por ejemplo, un pollo asado en Costco te cuesta $5 y pico, $6, en Erewhon no hay episodio, 25. desde que se ha hecho miembro, Emilio, no hay episodio que salga la palabra Costco. Y cuando yo le digo, tío, me tienes que llevar un día... Porque yo soy muy fan de Costco. No me lleva nunca, tío. Los pollos de Costco. Yo tampoco voy, yo lo pido, me lo traen a casa. Bueno, claro, tiene los sentido. Pollos de Costco son maravillosos. Bueno, los pollos y muchas otras cosas. Las almendras también. No está patrocinado. No está patrocinado, pero si nos quiere hacer un patrocinio. Yo las mejores sábanas que he tenido y en las que he dormido en mi vida eran de Costco. La cuestión es que no van a abrir el típico supermercado como tienen en Los Ángeles, sino que se van a instalar dentro de un club, un spa, ¡no! En el ¿Cuál? 120 de Leroy Street, en el West Village. Así que va a ser más bien como un juice bar con zumos, ¿pero qué sitio? smoothies. ¿Dentro de qué sitio? Es un spa en el 120 de Leroy Street. No sé si es un edificio nuevo y tal. Y tiene un spa, un restaurante y que, de hecho, yo no creo que nos vean porque para entrar tienes que ser miembro y desembolsar $36,000 para... ¿36? Así que... Jolines,
Pero bueno, es solo un poco Voy a rellenar mi copa de vino. La notita que sí. Que si veis el tema de Erebon y sus precios poco populares, que sepáis que también, pues claro, han venido al olor del dinero. Así que bueno, esa es la noticia del... Otra de las noticias. Otra de las noticias locales. Y si te parece, como hoy me ha tocado la noticia del mes, en la que traigo otra noticia... Pero que es la del mes. Venga, pues voy a la noticia del mes. ¿Tú, Nuria, eras de Friends? Súper de ¿A Friends, ti te gustaba tío. Friends? Bueno, yo creo que... Bueno, súper, pero de cuando se hizo público y lo pude ver, ¿sabes? En la abierta, porque no tenía Canal Plus. Sí, ese es el problema que muchos, cuando Friends salió, y pues, yo también lo veía en España, estaba en el Plus y luego, pues como era muy difícil seguir la serie. Y después, Bueno, muy difícil si no pagabas el Plus. Sí, yo no lo tenía. Pero no, yo creo que no eran abiertos. No, estaba en el Plus siempre. Debe ser cuando lo tenía que tú pirateado. Bueno, pues que los fans de Friends aquí en Nueva York ya pueden disfrutar de una taza de café inspirada en su comedia favorita y precisamente en la ciudad donde teóricamente se desarrollaba. Todo esto es para decir que va a abrir en Times Square el Central Park. Pero va a ser la sede permanente, porque La ya había permanente. tenido otras, había tenido pop-ups. Sí, había ya pop-ups, incluso yo creo que que estaba en la The Friends Experience en la calle 14, ¿no? Había uno que no sé si sigue abierto, pero ahora se supone que tenía que abrirse en otoño de 2025. Ya estamos a falta de pocos días semanas para acabar el otoño, y pasé el otro día y todavía no estaba, pero confiamos en que antes del final de año ya os podéis pasar a tomar la típica taza de café, el bol ese gigantesco de café que se supone que se bebían en Friends. Bueno, si el café está bueno. Pero De momento, solo hay una cafetería o una cadena de cafeterías en todo Nueva York que me gusta su café. ¿cuál? Una, ¿eh? Una. No voy a decirlo porque no me pagan. ¿Puedes decirnos su ubicación aproximada? Hay varias. Voy a dar una Es pista. cadena en varios sitios. No, pero muy pocas sedes. Pero una está cerca de donde tú trabajas y otra está cerca del MoMA. Ahí lo dejo. Y tiene nombre español, diría. A ver, dejadnos en comentarios ahí si adivináis el misterio. Y no es devoción, que hay... Dejadnos en comentarios si alguien Muy adivina. bueno. O sea, café con leche, olé. O sea, y no porque el café sea olé, sino porque era muy bueno. Yo tengo una cafetería ¿Cuál? favorita. Tampoco No, la voy a decir. pero cafetería no es café, ¿eh? Yo tengo muchas cafeterías favoritas, No, pero que el café me guste, no cafetería tantas. por su café. ¿Cuál? ¿La de Park Slope? Yo también tengo aquí mis misterios. Así que... Dios, tío, qué copión. Bueno, vuelta al tema de Friends, que nada, que van a abrir en Times Square, así que podéis sentiros por unos minutos si conseguís sitio, porque supongo que el sofá A ver, ese... voy a mirar. El sofá ese típico de Friends, ¿tú te crees que en medio de Times Square vas a poder sentarte ahí? Yo, sinceramente, Central Park. creo que va a A ver haber si existe. grandes colas para sentarse en el sofá, o ponen 15 sofás o no va a haber manera. Este local va a estar guiado o dirigido por uno de los jueces de Top Chef y ganador del premio James Beard, que es un premio a hostelería, Tom Colicchio. O sea que Ok. Tom Colicchio nos Ni va a idea. hacer el café y nos vamos a sentir como Chandler, Joey, Ross, Rachel y Mónica. ¿Qué Y os los que parece? vengan. Los que vengan. Pues ¿qué? ¿Empezamos con el tema del día? Pues sí, porque ya... No, que ya llevamos no sé cuántos minutos Con hablando. estas noticias de actualidad vamos a entrar ya en el plato principal, que es un siglo de The New Yorker. Y entramos ya en el tema del día de este episodio de diciembre de WhatsApp New York Podcast con
el tema que os anticipábamos antes, que era el siglo que ha cumplido este año la revista de New Yorker y la exposición a tal efecto que todavía está en la New York Public Library, en el edificio principal, Central. ¿no? En la Main Branch, y que Es nosotros... muy bestia, un siglo, tío, 100 años. Sí, la verdad es que sí. Para una revista, que ahora lo explicaremos, pero bueno, empezó local. Sí, claro, claro. O sea, como una revista de aquí de Nueva York, ¿sabes? Hablando de cosas de Nueva York. Y que todavía aguante y que sea internacional es muy bestia. Sí, no, la verdad es que no lo sé. ¿Tú crees que tiene difusión fuera de Estados Sí, claro Unidos? que sí, tío. Es que no te leíste todas las cosas de la exposición como yo me leí. No, dame. Pero sí, y ahora te explicaré cuándo, porque he añadido una cosa en el guión. Nuestros oyentes que estarán repartidos sobre todo por el mundo hispano. Sí, Que de hecho, justo estaba mirando... si la conocéis, pues decidnos si la conocéis o si os gusta o qué referencias tenéis sobre ella. Bueno, yo creo que hablando un poco, o sea, para empezar sobre la exposición en sí, ¿no? ¿Quieres que hablemos de eso primero, dentro del el montaje, ¿no? De la exposición? Está seguramente muchos habíais entrado, ¿no? a la New York Public Library, que tiene pues una serie de cajas de escalera monumentales, y en la tercera planta, que es la misma planta donde está, digamos, yo creo que es la atracción principal, ¿no? Que es la Rose Reading Room, ¿no? La sala esa grande y tal, aunque hay muchas salas, ¿no? Pero esa es como la más espectacular. Pues en ese nivel hay 2 alas, que es donde han hecho esta exposición, y que está un poco organizada, aunque al principio nos costó entender, ¿no? Cómo estaba organizado cronológicamente. Hicimos un par de... Es que está separada en 2 salas. Sí, hay 2 alas separadas. Y no empieza... O sea, hay una escalera lateral que si subes por esa, empieza realmente ahí, y entonces las ves las 2 salas del tirón. Pero nosotros pillamos la escalera central, entonces llegamos en medio. Entonces Y no estábamos ahí en la entendimos. dicotomía Dimos de... un poco de unos Claro. cuantos traspieses hasta que nos enchufamos y empezamos a hacer el recorrido cronológico. Mira, tiene 1.3 millones de suscriptores a día de hoy, nacionales e internacionales. Ajá. Pero bueno, les empezamos a explicar ya a los oyentes qué es el New Yorker. Sí, un poco The New Yorker. básico, ¿no? Bueno, básicamente es una revista semanal escrita y editada en Nueva York, como decíamos, y que combina, pues eso, periodismo profundo, humor inteligente y, sobre todo, satírico y arte icónico. Y que se da un poco, que es para lecturas para la gente que quiere un poco profundizar, pero de una manera inteligente, ¿no? En los asuntos. El formato que... Si está escuchando, tengo aquí un ejemplar que he pillado en la oficina, que estaba por ahí. Es el formato papel. Bueno, hoy en día todo tiene su formato digital, por supuesto, pero bueno, he traído aquí un formato papel. Es el de revista, nos dice que oscila entre las 80 y las 120 páginas, y es un tamaño pequeño, o sea, comparado, por ejemplo, o los periódicos como el New York Times, que es la sábana, es un tamaño pequeño y manejable, más que... Bueno, porque esto es magazine. Por ejemplo, esto es como revista, no es periódico. Si lo Pero está referenciamos aquí a esto. España, el Hola ¡No! es más grande, ¿no? Ah, no, vale, de tamaño estamos Esto es hablando. más pequeño, ¿no? Esto sería como el National Geographic Sí, de tamaño. por ahí. Bueno, es que es un folio, literal, ¿no? Yo creo. Sí. Y nos dicen que utilizan un papel mate para priorizar la legibilidad, ¿no? Y es un diseño clásico y limpio y con márgenes amplios y coronado, pues lo que tiene más difusión, que es la portada semanal, que es una ilustración artística. Pero no os penséis que no hay texto aquí, o sea, no os penséis Texto a 3 columnas. que son dibujitos todos y que lo podéis pasar No, tiene sencillamente, lectura. ¿eh? Esto es como si fuera el dominical, pero con más texto todavía. Pues no sé, danos un poquito de historia. Sí, vamos a hacer un poco una visión histórica, ¿no? Mezclada con pues cosas que fueron pasando desde que inició la
la revista y así pues nuestros oyentes se enteran un poco de qué va el tema y por qué estamos haciendo todo este episodio sobre esta revista tan icónica. Entonces, si empezamos por el principio, que es cómo empezó esta revista, ¿no? A raíz de qué empezó. Pues hoy estamos en 2025, si hacéis bien los números, y estamos celebrando su 100 aniversario, su siglo, pues la primera revista pasó en el 1925. Pero ¿por qué no? O sea, ¿cómo se llega a hacer una revista? Que es algo como muy... O sea, ¿a quién se le ocurre hacer una revista? Hay que tener motivación, digamos. Motivación y recursos, que es como todo en esta vida. En este caso, los artífices de esta revista son Harold Ross y su esposa Jane Grant. Ambos formaban parte de este grupo muy selecto de intelectuales que yo, pues mira, pongo la comparativa así de Barcelona, que sería como de los intelectuales que se juntaban en el Gato Negro, en els Quatre Gats, ¿no? No sé por qué he dicho Gato Negro. Negro es 4, ¿no? En catalán. No. Traducción directa. Els Quatre Gats, que supongo que en Madrid pues no sé dónde sería, pero también había El Gijón, el Café Gijón. Exacto, el Café Gijón. Pues imaginaros el típico grupito de intelectuales satíricos, ¿sabes? Que hacían bromitas. Y estamos en plenos años 20, los locos años 20. Los locos años 20, exacto. Que culturalmente eran... muy explosivos. Estamos hablando de que el jazz estaba on fire en Harlem, ¿sabes? Que la gente de todo el mundo venía a Nueva York porque ya estaba empezando a ser un icono y encima había mogollón de dinero también porque en ese momento pues... Justo fue antes de 1929 y era cuando la gente estaba más on fire consumiendo, haciendo pues lo que hoy es la capital del capitalismo. Entonces, a este grupo lo llamaban The Vicious Circle, el círculo vicioso. El círculo vicioso. Y eran este grupo de diferentes intelectuales que se juntaban en el hotel Algonquin. Entonces contaban con escritores tipo Dorothy Parker, Robert Blanchard, Alexander Woolcott y Harold Ross, ¿no? y Jane Grant también. Entonces, en estas reuniones, además de reír, chismear, o sea, y imagínate... beber champán, seguro. Beber champán y todo lo que se pusiera... O fumar puros o otras cosas, ¿no? No sé. Esta gente, yo me imagino que era de clase media alta, o más bien de clase alta, y tenían esta quedada semanal para ir ahí y hablar, pues bueno, de las cosas de sociedad que pasaban en Nueva York. Chismear, ¿no? Un poco gossiping, pero con un poquito más de calidad, ¿no? De contenido y como más cultural. Entonces Harold Ross empezó a tener esta idea de, oye, ¿por qué no hacemos una revista que sea como lo que hacemos más o menos aquí en los almuerzos literarios, pero lo ponemos por escrito y así la gente al final de la semana puede leer qué es lo que está pasando? Como este podcast. Mostramos lo que está pasando. Pero en lugar de semanal es mensual y bueno. Y no durará 100 años. Total, que empezó como una tontería, lo que yo me imagino que sería como una broma así tontita con los amigos de que lo ponemos por escrito, lo ponemos por escrito. Y al final, pues bueno, lo acabaron consiguiendo. ¿Por qué? Porque tenían un buen círculo de amigos y el mismo Harold consiguió $25,000, que en aquella época debía ser un dineral. Eso era dinero. Era un dineral de un amigo que también era del mismo grupo que se llamaba Raúl Feischman y con el que jugaba póker y no sabemos si lo perdió o no lo perdió el dinero pero bueno, decidió invertirlo en pos de conseguir esta revista, ¿no? Semanal. La idea que tenían era bastante simple, era simplemente crear una revista que capturara la vida urbana de Nueva York, ¿no? Un estilo elegante, con humor y un enfoque sofisticado. Y te traigo aquí como ¿cómo lo llamaríamos? Memorándum, no, como los goals iniciales, o sea, las metas iniciales que ellos se ponían cuando crearon el New Yorker, ¿vale? Uh-huh. Entonces decían, será un reflejo de la vida metropolitana en palabras e imágenes, será humano. Su tono general será de alegría, ingenio y sátira, pero será más que un bufón. No será lo que comúnmente se llama radical o intelectual, será lo que comúnmente se llama sofisticado, ya que asumirá un grado razonable de ilustración por parte de sus lectores. Odiará la charlatanería, casi como nosotros. En comparación con el periódico, o sea, y habla del periódico así en genérico, The New Yorker será
interpretativo más que escenográfico. Imprimirá hechos que deberán obtener yendo tras las bambalinas, pero no tratará del escándalo por el escándalo en sí mismo, sino de la sensación ni de la sensación por la sensación. Su integridad estará por encima de toda sospecha. Eso es algo que llevan muy a gala y lo que veremos luego de los fact-checkers de lo que hacen gala. Sí, exacto. O sea, básicamente esto era como con lo que empezaron, ¿no? Con lo que querían hacer. Y todo esto se consiguió o se hizo real con el primer magazine que se publicó, que fue el 21 de febrero de 1925. Se nos ha ido por unos meses. Se nos ha ido, pero nadie nos va a decir esto porque nosotros celebramos el aniversario anual, no mensual. Sí, y en ese primer número ya fijaron lo que es el lema de la publicación, que es en latín, porque nada te da seriedad como ponerte un lema en latín o soltar. Total. El de non omnis error stultitia est dicendus, que quiere decir en latín que no todo error debe ser llamado estupidez, que yo interpreto que dice que no todas las equivocaciones son resultado de la falta de inteligencia y que algunas pueden ser producto de otras causas, como la falta de información o la complejidad de la situación, que es, en teoría, lo que viene a resolver pues una publicación bien hecha, ¿no? Uh-huh. Y aparte del lema está lo que es el emblema, ¿no? Que es conocido como Justus Tillix, que es la figura de una especie de un caballero, un gentleman con sombrero de copa y sujetando un teléfono, que apareció en la portada inaugural de la revista, como decías, el 21 de febrero del 25, diseñado por el director de arte ya en ese momento, Rhea Irving. Es un personaje que representa, nos dicen, como a un dandy elegante y ligeramente pretencioso del siglo XIX, con sombrero de copa y monóculo mientras observa una mariposa, ¿no? Es como quiere dar un poco el aire ese de sofisticación. Yo creo que ironía. La palabra sofisticada, yo creo que ellos la tenían súper presente, pero luego como en los detalles, ¿no? En los detalles iniciales sobre todo, sí que da esta atmósfera de clase alta, ¿no? O sea, sofisticada a nivel cultural, pero también de clase alta, ¿sabes? De un poco de... Sí, vamos, que apuntaban alto, ¿no? A esas nuevas clases medias urbanas, ¿no? Que aparecieron en esos años, ¿no? de expansión económica, y pues esa idea de sofisticación vendía mucho, ¿no? Que a lo mejor ahora nos parece como más snob o pretencioso, uh-huh. Pero de aquellas debía ser algo que tenía mucha atracción, ¿no? Total. Y bueno, pues ya con los principios fundacionales de la revista, yo una cosa que la he traído aquí, que me llamó la atención, era, digamos, el manual de estilo de la revista, que son ese manual con el que se establece pues el estilo tipográfico. De todo este tema de composición editorial no sé mucho. Durante años he trabajado con diseñadores gráficos al lado, entonces he oído el tema de los manuales y eso, pero a mí me llamó la atención de la exposición el tema de la llamada, la fuente Irving, la tipografía Irving, que se llama, que es la que se sigue utilizando hoy en día, ¿no? Bueno, que es del mismo tío que hizo el dibujo que estábamos hablando. El director de arte, ¿no? Sí, sí. Y seguramente si la veis, la identificáis inmediatamente y la asociáis al New Yorker, y que bueno, ha terminado con el paso de los años siendo el estilo visual de la revista. A ver, lo flipante de esto, tío, es que se haya mantenido exactamente lo que se utilizó en el primer... Bueno, a ver, exactamente. Lo han ido modificando como todas las marcas, ¿no? Pero la letra se mantuvo y encima se volvió icono, porque ya todo el mundo ya la reconoce como la letra Irving. Sí, es la fuerza de... Pero la imagen también.
la van evolucionando, ¿no? Y de hecho ahí en la exposición vimos como diferentes portadas de New Yorker con los pasos de los años, ¿no? Que iban cambiando pues un poco la misma figura, esta así en sección de este noble, ¿no? Sí, con binocular. Reinterpretaciones. Reinterpretado hasta el punto, había una portada que era, por ejemplo, de píxeles, solo, pero era la misma imagen del tío. Bueno, muy interesante esto, sí. Muy bien, pues hacemos como un pequeño recorrido cronológico, ¿no? De los hitos fundamentales, Sí. y nos paramos en algunos porque en diversas épocas del New Yorker pues ha habido relacionado pues con lo que también es la historia, la sociedad, la evolución, los cambios históricos y sociales de los que también una revista como esta tiene que hacerse reflejo, ¿no? Ya después de su fundación en estos años 20, en la década de los 30, la revista, que estaba liderada por uno de los fundadores, Harold Ross, ya se consolida, tiene éxito y se consolida como una revista de ingenio y sustancia que refleja la vida de Nueva York, a pesar de ser producida por un equipo mayoritariamente blanco para pues una audiencia también, ¿no? Estamos con el tema de... eran esos años y todavía pues se arrastraban esas rémoras sociales, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial fue un gran punto de inflexión. Y de hecho luego hablaremos porque he añadido una cosa en esa época, pero luego Y comentamos. se transformó en una publicación muy influyente y que llegó a cubrir de manera temprana el ascenso de Hitler y el holocausto judío. De hecho, veíamos en la exposición una de las portadas que era con motivo de Halloween, que aparecía en la cara, o sea, el personaje de una bruja sobre una escoba con la cara de Hitler, que decían que eso era una excepción porque el New Yorker nunca había retratado a personajes reales en sus portadas, eran siempre personajes imaginarios, pero que en ese caso hicieron una excepción, ¿No? y que documentó la guerra mundial mediante artículos con corresponsales, y bueno, fue un éxito que les granjeó una creciente influencia y bueno, gracias a algunos de los editores como William Shawn, que era la mano derecha de Ross, que garantizó para la publicación historias bastante innovadoras en esos años. Bueno, nos dicen que el New Yorker tiene un estilo muy reconocible y bueno, pues por las portadas de las que hablábamos, las viñetas, la tipografía, pero algo que se hace mucho hincapié es un poco el cuidado por, no sé, la exactitud calidad, de los ¿no? hechos, La veracidad. la veracidad, el de no ser, como decían, no ser charlatanes, decían, o bulos, sino que ser rigurosos. Sensacionalistas. Por lo que un apartado importante dentro de la redacción era los verificadores o los fact-checkers, ¿no? Que consultaban a expertos en la materia en la que se estuviese tratando el artículo para asegurarse de la exactitud hasta los detalles más pequeños, ¿no? El personal utilizaba borradores donde se hacían correcciones y hasta que los editores consideraban que la noticia pues está realmente fundamentada en hechos. Y además también el tema del cuidado por la gramática. Hace unas semanas estuve precisamente en YPL en un acto de los que hacen en directo, donde asistían los editores jefe, el grupo de los editores de la revista, donde hablaban un poco de ese proceso de corrección donde un escritor manda un artículo y sin piedad, pues tanto el editor como estos encargados de revisar la gramática pueden hacer correcciones, ya seas el escritor de mayor prestigio, como por ejemplo veíamos el original de una corrección sobre un texto de ese que estás viendo ahí de Truman Capote, ¿no? Sí. Y que no se cortaban. En cuanto a la gramática, bueno, la historia esta que tienes sobre la diosa de la gramática a la que contrataron,
la rigurosidad en cuanto a la gramática llegó hasta el punto que nos cuenta que en el año 45 este editor, William Shaw, recibió una carta de una lectora, que se llama Eleanor Gould, sacándole los colores sobre un artículo donde destacaba diversos errores gramaticales que tenía la publicación, por lo que acabaron contratarla como correctora indispensable para el contenido de la revista, llegando a obtener el título de correctora gramatical, ¿no? Me decían que ella es la musa que aparece después de que la pieza o el artículo está escrito, ¿no? Eso es un poco el tono, ¿no? Bueno, y es algo que se mantiene hoy en día porque todas las revistas funcionan así, ¿no? Sí. Primero el escritor el periodista escribe su artículo y luego tienen editores de todo, el que comprueba que todo está bien, ¿no? Que tiene que hacer lo de checarlo 3 veces, sí, eso ¿no? es lo difícil que es escribir bien, vamos. El saber escribir bien es algo que yo creo que primero tienes que haber leído mucho y luego yo supongo que siempre hay como una segunda opinión o otros ojos que realmente son los que van a saber si tú lo que escribes está realmente Tengo contando. una amiga que trabajaba en Time Magazine, que también Time es otro de los potentes aquí en Nueva York, y me decía que los periodistas que a veces escribían muy mal, ¿eh? Sí, habrá buenos, habrá malos. Tirando por los suelos. No, pero yo creo que también cuentan con que hay alguien detrás que va a estar revisando. Y de la manera de que funcionaban, al menos en el Times, era con más de un editor. O sea, el editor iba detrás y había un editor que era de gramática, entonces revisaba solo gramática. Luego había otro editor que hacía el fact-checking. O sea, que comprobaba que lo que estaba diciendo era real, que sí, madre mía, tiene que tener un trabajazo brutal, ¿sabes? Yo creo que ese proceso de varias capas, revisiones, Está muy bien, ya. Y es común a muchas disciplinas, incluso lo nuestro. Cuando tú dibujas algo, tú lo haces, viene alguien por detrás que Si tienes suerte viene alguien por detrás. Y si Viene no, con cruzas los dedos y apretas enviar. viene con la motosierra o te da una perspectiva o te dice o te saca algún comentario que es así. Pues supongo que en el mundo de la escritura es igual y a este nivel, como es esta publicación, lo llevaban muy a gala y se notaba pues con estas historias que os contamos. Y otra de las cosas que estabas diciendo tú antes que eran icónicas, aparte de la gramática, ¿no? y el tema de la seriedad en lo que tú leías, ¿no? Esa confianza que se generaba con el cliente, era el tema de toda la parte gráfica. O sea, más allá de los periodistas, estaban los que hacían los dibujos desde la portada hasta Irving, que ya me has hablado que hacía el diseño. Pero bueno, toda la revista va acompañada de dibujos que normalmente tienen todos como un tono satírico, ¿no? Pues son como tipo, pues pequeño bromita de Forges, ¿no? Ahora incluye alguna fotografía que yo creo que tardó en incorporarse la fotografía, que antes era todo ilustraciones artísticas. Pues en esta parte del tema gráfico lo que ellos buscaban era capturar ese bullicio, ese ruido, esa sociedad que es sucia a veces, ¿sabes? Que no es tan limpia como quizás en otros medios lo querían mostrar, ¿no? Querían que fuera algo bastante real. Harold Ross, dirigió a los artistas de la revista para crear imágenes que mostrasen la vida normal de las personas, haciendo cosas normales, y por eso, pues no sé, en la exposición pudimos ver, por ejemplo, dibujos de gente que estaba en el puerto, ¿sabes? Esperando a que llegaran mercancías, o no sé, sí, gente tomando el sol en la playa, ¿sabes? O sea, cosas que se hacían en ese momento y que no estaban pasadas por el filtro de tienen que quedar bien para esta publicación. Había diferentes colaboradores, uno de ellos era Reginald Marsh, que hacía paisajes urbanos donde mostraba a obreros en la construcción, que también en esa época pues
debía ser como un tema bastante potente porque estaba todo construyéndose. Y hacía pues de eso, desde obreros de la construcción o gente nadando en los muelles de Brooklyn o personas en fila para pedir el pan, o sea, cosas como muy cotidianas que la gente de Nueva York podía leer la revista y sentirse identificado de alguna manera. Entonces vamos avanzando, ¿no? Llegamos al 1934 y de repente se publica en una de las publicaciones, antes estabas diciendo tú que la mayoría de las publicaciones eran hechas por gente blanca y de repente, bueno, que era una cosa bastante normal en esa época, ¿no? O sea, sin juzgar con los ojos de hoy, ¿no? Si pensamos en ese momento, pues en Estados Unidos la mayoría de las cosas de los negocios los dueños eran gente blanca. Entonces, The New Yorker era dirigido por un equipo que era mayoritariamente blanco, con un público que supuestamente también se presuponía que era blanco. En los primeros años la revista presentó el trabajo de creadores negros, aunque yo creo que, igual que con el jazz o con otras cosas, se trataba como, no quiero decir encubierto, ¿no? Pero como que no se mostraba tan abiertamente como debería. Charles Alston es uno de los ejemplos de ese momento y fue uno de los primeros artistas negros cuyo trabajo apareció en la portada del New Yorker. Era miembro del Harlem Renaissance, que es, bueno, un movimiento del que también deberíamos de hablar en algún capítulo. Sí, eso tiene tela. Y que se unió al Federal Art Project durante los años 30. Tenía un background en arte y principalmente hacía pues diferentes dibujos que formaron parte de la revista. Estuvo trabajando allí como 5 décadas. 50 años. Que es la mitad de lo que estamos celebrando. Y entre sus obras más importantes, esto a nivel personal, no a nivel de la revista, está un busto que hizo de Martin Luther King, que está exhibido en la Casa Blanca, aunque ahora no sabemos si está o alguien se lo ha llevado con el ala oeste de la Casa Blanca. El este es el que se ha encargado. La primera publicación esta que estamos hablando de Charles Alston, en la que publicó, era de 1934, pero si avanzamos un poco más a la Guerra Mundial, la Guerra Civil y los pamphlets, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó aquí es, o sea, empezó la revista en 1925, luego llegó la Gran Depresión del 1929, entonces yo siento que hubo como como si fuera un roller coaster, ¿sabes? Una montaña rusa en la que la venta de revista nunca fue lo habitual, aunque siempre fue creciendo. Crecía, digamos, adaptándose a los hechos que pasaban en la sociedad, ¿no? Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos estaba metida en el tinglao también, entonces realmente aquí no había ni muchos medios, digamos, ni mucho que contar de lo que estaba pasando aquí. El interés de repente se emigró a Europa. Entonces, como estabas diciendo tú, durante la Segunda Guerra Mundial hubo como una explosión en el número de ventas y fue en parte porque hicieron un seguimiento muy de campo. Sí, mandaron muchos reporteros a los frentes. Eso uno, pero luego dos, adaptaron el medio en el que imprimían la revista para que pudiera llegar incluso a la gente que estaba en la guerra, de manera que era como una publicación de ida y vuelta, ¿no? O sea, la gente que estaba aquí podía enterarse de lo que pasaba allí, pero la gente de allí también podía leerlo. Entonces empezaron estos pamphlets, bueno, que ahora ya no sé si soy yo la que los estaba llamando pamphlets, tenían otro nombre. Les llamaban Pony Editions. Como pequeñito, ¿no? O sea, ediciones en miniatura, por así decirlo. Pues digamos que sean como la mitad de más una cuartilla, ¿no? O sea, como un DIN 6 quizás. Y lo que hacían era intentar comprimir lo que antes hacían en una revista grande, pues en un panfletillo de estos. En la exposición del New York Times, de la New York Public Library, hablaban de lo duro que había sido para la gente que se había quedado aquí, porque pues muchos de los hombres tuvieron que ir a la guerra, pero luego la gente que se quedaba aquí estaba a falta de recursos porque no tenía periodistas o no tenía gente que hacía la parte gráfica, y como que fue como un poco publicación casi de supervivencia, pero con mucha calidad.
Y estas ediciones en miniatura, impresas en papel muy ligero, fueron un éxito brutal que permitieron que la revista pues superara las cifras que tenía iniciales, convirtiéndose y también conquistando la parte que era fuera de la nación, ¿no? O sea, fuera del Estado, y convirtiéndose en algo internacional. Pues así estamos en los años 40, pero también hubo como algunos tumultos, o iba a decir en inglés turmoil, o un poco problemas internos, que es un poco por el mecanismo de cómo gestionar la cantidad de escritos y artículos que recibía la revista con escritores que querían publicar en el New Yorker, y es la llamada rebelión de las mujeres que trabajaban en el New Yorker contra pues la sobreadministración o una capa de trabajo al personal de secretarias, mecanógrafas, que era quien llevaba esos temas en la revista. Y es que este personal de la oficina manejaba eso, pues un volumen brutal de manuscritos que les llegaban. No es como ahora que mandas un documento digital y siempre puedes fácil. Cuando leí esta carta pensaba, tío, en la serie de Mad Men, que ves como ese prototipo en el que están todos los diseñadores, ¿no? Bueno, en la serie veías a todos los diseñadores, en este caso serían pues los periodistas, que por suerte en este caso no eran todo hombres, también había mujeres, pero sí que es cierto que la parte administrativa recaía principalmente sobre las mujeres. Igual que si te acuerdas en el Museo de Hispano, ¿dónde están los Sorollas? La Hispanic Society. La Hispanic Society. En la Hispanic Society también hablaba de cómo había pedido él que fueran las mujeres las que hicieran la parte documental, ¿no? Y de administrativo, de controlar toda la documentación, porque él pensaba que eran como mejores para el research, ¿no? Pues aquí era un poco de ese rollo, que había una masa de mujeres muy bestia que se encargaba de todas las partes administrativas en la revista. Claro, manejar ese volumen de hasta 15.000 manuscritos anuales es una locura. Pues resulta que el director Harold Ross en 1944 intentó implementar un sistema que obligaba a registrar detalladamente cada manuscrito, es decir, primero obviamente leerlo, pero hacer como una especie de clasificación resumiendo su contenido para su archivo. Bueno, esto desató una crisis laboral dentro de la publicación, porque el personal que estaba ya sobrecargado de trabajo ante este volumen de escritos que les llegaban, realmente amenazaron con renunciar. Y bueno, pues para evitar la pérdida de empleadas cruciales en la publicación, la editora Catherine White escribió un memorándum urgente señalando que este nuevo sistema estaba causando retrasos graves pues en el correo y la recepción de los manuscritos, y era innecesario, costoso y que consumía mucho tiempo, y que bueno, las posibilidades de que fuera útil realmente eran demasiado remotas como para justificar imponer esta carga extra al personal en un momento también en que había tal escasez de mano de obra, porque estamos en el año 44 también, en plena guerra, donde también la mano de obra era muy escasa y necesaria en otros aspectos. A mí luego también pensé, en la exposición estaba la carta, ¿no?, que escribió ella, y yo pensaba, ostras, tío, ¿te imaginas lo lento que debían de ser los procesos? Porque lo que ahora, o sea, era como si fuera un correo electrónico, ¿sabes? O sea, lo que estaba enviando ella, en plan, la manera en la que estaba escrito, ¿no? Se leía como si fuera un correo electrónico que le enviarías a día de hoy a la gente de la oficina, en plan, oye, ¿pero no creéis que el proceso este es muy lento? Pero claro, imagínate, la colega tenía que hacerlo a máquina. Y pegarlo pegarlo tablón. en algún sitio, o enviarlo o reproducirlo diferentes, ¿no? Más de una vez para enviárselo a diferente gente, digo yo. O sea, que me pareció como, wow, tío, esto es un proceso muy lento. Y así llegamos a los años 50, donde
fallece el fundador, Harold Ross, y este editor, William Shawn, asume la dirección, ¿no? Consolidando un periodo en la revista que sería la edad de oro de lo que es la no ficción, ¿no? Ya la revista se caracteriza por un compromiso mayor por el activismo y el cambio social, que es lo que viene a marcar un poco la década de los 60, ¿no? Shawn, que era un editor brillante conocido por mejorar la prosa sin modificar demasiado la voz del autor, y impulsa la publicación con artículos muy influyentes sobre temas cruciales que eran en esa década, como las relaciones raciales, la conciencia por la contaminación ambiental y los legados del nazismo de la década anterior, además de comenzar a incluir, como decíamos, más colaboradores de color afroamericanos en la publicación. Y aunque, bajo su mandato, la revista se afirmó como una publicación principal en Estados Unidos y un símbolo de la sociedad ilustrada, perdió un poco la ligereza, ¿no?, que tenía en sus inicios, ¿no? Al parecer la revista fue creciendo en páginas, incluyendo más publicidad, obviamente, y la circulación se estancó un poco, ¿no? Incluso dice que muchos ejemplares la gente al final los dejaba apilados y sin leer. Bueno, yo creo que para mí el tema, o la manera en que interpreté yo esto, porque creo que iba con un par de imágenes al lado, era como que tener el New Yorker en casa era nivel de estatus, ¿sabes? Aunque fuese cultural. Aunque no te lo leyeses. Entonces la gente estaba suscrita, que mira, ahora la que has traído, la que tienes aquí, ¿cuánto cuesta? 9.99. Sí, comprada separado, sí. Cuesta... Y son semanales, pero no es cierto, porque la realidad es que si haces el anual te cuesta $1 por revista, pero bueno. La gente esta se suscribía y básicamente algunos lo tenían solo por aparentar, entre comillas. Un símbolo de estatus intelectual, ¿no? Total. Siguen pasando las décadas y bajo la dirección de William Shawn, el New Yorker es ya una institución que promovía el periodismo de investigación y atraía a grandes talentos, pero un poco se quedó anquilosada, ¿no? en ese mismo Es lo malo rollo. cuando tienes un director, ¿sabes?, que lleva muchos años, o un presidente, y es lo mismo. Con la resistencia a los cambios, y se volvió un tanto obsoleta, ¿no? En 1985 ya Advance Publications compra la revista y el director Shawn fue reemplazado primero por Robert Gottlieb en el año 87, que introdujo un concepto de mayor transparencia, y luego Tina Brown con el mandato de modernizar la publicación, transforma radicalmente The New Yorker al renovar el personal, introduce la fotografía y prioriza historias populares que aumentan significativamente ya los ingresos por publicidad, preparando ya la revista para los grandes desafíos que le van a llegar en el siglo XXI con la Es llamada... una época ya completamente diferente, porque estaba pensando que cuando salió el New Yorker, que también lo vimos en la exposición, era tan icónica que en ese momento todas las revistas se querían parecer a ella, y entonces aparecieron otras revistas que eran como de copia, ¿sabes? En plan de Brooklyn, pues estaba The Blue Cleaner, que ya no está, ¿sabes? Bueno, es la edad dorada de las revistas Time Magazine, que también ya han desaparecido, solo quedan, o incluso si te vas a Europa, el Paris Match también, que Claro. es la edad de oro de las revistas magazine, ¿no? Que traían un poco de todo, de actualidad, también de estilo. Y en esta época, con esta modernización y todo, hubo una portada que fue bastante icónica del artista rumano-estadounidense Sol
Steinberg, que creó pues en total como unas 86 portadas, pero esta en concreta fue bastante representativa porque dibujaba Nueva York en el mundo, ¿no? O sea, como pensando, ubicando Nueva York en el mundo en el que estábamos en ese momento, en el, no sé, 60 y pico me voy a decir, pero no sé bien cuándo estaba publicada esta. No lo tenemos escrito. Esta es de mitad de los 70, pone. De mitad de los 70. Y entonces dibujaba Nueva York como si fuera el centro del mundo, ubicando Ninth Avenue como si fuera, pues, no sé, como en torno a donde estaba la redacción de New Yorker, ¿no? Estaba, creo que en la calle 43 probablemente con la 9ª avenida. Inicialmente estaba en la 21, creo, pero sí puede ser que luego cambiara. Pero sí, como que, vamos, que la cosa se fue modernizando y cada vez tenían pues gente como de más calidad que ya eran, bien fuesen periodistas o diseñadores gráficos. Pero eso no era, como decía, no era excusa para que te metiesen una buena corrección. Exacto. Porque desde... corrección o reyección. Rejection. Uno de los, como os decía antes, en la exposición, uno de los documentos así súper resaltados es la corrección sobre un texto de Truman Capote, se llama In Cold Blood, de sus artículos, y nos dicen que, bueno, pues desde Truman Capote hasta J.D. Salinger o Gabriel García Márquez esto me parece rechazados. Muy bestia, sí, esto me parecía a mí muy bestia, que es lo que estamos explicando, ¿no? Había mucho talento que era captado por la revista, pero también talento que quería ser publicado en la revista. Pero no todos. O sea, no sé qué experiencia tenéis vosotros en este campo, pero yo sí que he enviado a veces artículos a gente que no me lo han publicado. ¿Sabes? En plan, no, es que no hay espacio en el magazine. Pues imagínate, yo me sentía mal, pero ahora veo que, mira, Gabriel García Márquez o Emilio lo ha dicho como a la americana, pero a la española sería J.D. Salinger. Fueron rechazados totalmente por la revista. Sí, bueno, hasta el caso de que hay el novelista y guionista Terry Southern. Este buen hombre se pasó enviando artículos a la revista 40 años y no lo consiguió. Ninguno fue aceptado. Así. Es muy triste, tío, pobrecito. Él pensó, quizás si lo intento muchas veces lo conseguiré. Nada, el pico y pala no le funcionó y bueno, las colecciones de la NYPL incluyen al menos 7 de estas cartas de rechazo, donde bueno, algunas eran como muy estándar, ¿no? Modelo que bueno, era para quitárselo encima, mientras que otras, como una que se incluye en la exposición, era como más halagadoras, ¿no? Como que me encantó, tal, Doctor Strangelove, pero nada, en todo caso rechazado y nunca consiguió publicar en el New Yorker. Una pena, tío. Una lástima. Seguimos avanzando y nos movemos ya a la década de los 80, que era aquí, específicamente en Nueva York, bueno, en todo Estados Unidos, la época en la que el SIDA pues estaba arrasando por las calles. Y The New Yorker fue también la revista en la que se habló públicamente de la enfermedad, haciendo pues diferentes artículos, ¿no? Explicando la vida de la gente que pasaba por estos procesos de degradación. Mientras la enfermedad se llevaba a muchos miembros de las comunidades homosexuales de los 80, muchos de los editores y escritores que tenían amigos que estaban en esas situaciones, pues lo escribían y lo publicaban en la revista. Y hablamos de gente desde Susan Sontag, que es una mujer que ha escrito libros basados en feminismo y temas más relacionados así con la liberación de la mujer, que escribió un artículo llamado La manera en la que vivimos ahora, que estaba dedicado, sin decir claramente que era SIDA, estaba dedicado literalmente a la enfermedad. Entonces lidiaban con cosas como muy concretas de pues la vergüenza, ¿no? Con una crudeza y una claridad que quizás otras revistas pues no lo afrontaban así, ¿no? Bueno, aquí desde los 80, avanzando un poquito más hasta los 90 y para ver un poco cómo permea The New Yorker un poco en la cultura popular relacionada con Nueva York. Es algo muy intrincado aquí en
la cultura popular geek, que es el Jerry Seinfeld, el show de Jerry Seinfeld, en donde en uno de sus capítulos, en el año 98, un capítulo que fue escrito por un dibujante del New Yorker, Bruce Kaplan, bueno, se trata el tema de la naturaleza escurridiza del humor característico que tiene la revista, ¿no? El capítulo está basado en que Elaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, visita las oficinas del New Yorker para quejarse de una... Es que es muy icónico este episodio. Se queja de una viñeta que no le resulta nada graciosa, pero bueno, un giro de esos un poco absurdos, ¿no?, que tiene la serie de Seinfeld, ¿no? Es un poco el estilo, va y la contrata, pero... Para hacer algo gracioso, sí, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, la viñeta de Lane, que es un cerdo presentando una queja, no logra impresionar a Jerry, George y Kramer. Bueno, un poco el aire absurdo, ¿no?, que tiene la serie Seinfeld. Pero bueno, por ver un poco cómo está relacionado con toda la cultura popular de aquí en Nueva York. Y entramos en el siglo XXI, ¿no? La gran, yo qué sé, llamarlo, explosión, meteorito, que es la llegada de Internet al mundo. La digitalización de todo. Editorial, que al principio nos parecía, bueno, y sigue pareciendo maravilloso el acceso que tienes, pero para la industria editorial yo creo que sería una bomba, ¿no?, que les explotó cómo conseguir extender su modelo de negocio en esta era. Y es que ya en esta época, en el 98, es nombrado director David Remnick, que sigue siéndolo, y bueno, se enfrenta a estos desafíos. Ya le toca un cambio, ¿eh? De la era digital. O sea, de 1998 hasta sí, hoy. El hombre ya debe estar... Bueno, estaban en el acto este que se le veía bastante joven. Me sorprendió que llevase tantos años. Debió empezar súper joven. Y bueno, el desafío que se les plantea es cómo conseguir monetizar los contenidos online y asegurar la supervivencia, pues, del periodismo de calidad que ellos buscan, un periodismo de investigación bien hecho y bien contrastado. Y que, bueno, yo honestamente, tío, se me hace muy complicado pensando que la gente ve basura. O sea, digo basura entre comillas, ¿eh? Porque lo que hacemos nosotros también puede clasificarse como basura, si quieres. Pero digo, la gente se va a social media, ¿sabes? Si ves las noticias, o sea, no tienes tiempo para leerte el periódico entero ni la revista completa, ves los titulares. Entonces, ¿cómo consigues monetizar? O sea, ¿cómo consigues que la gente acabe comprando la revista? ¿Sabes? Es difícil, porque... Cuando al fin y al cabo ya no es una revista, porque antes había 4, es que ahora hay 150 millones de cosas. Netflix, ¿sabes? O sea, si te pones a contar al mes, ¿cómo consigues que la gente realmente haga el esfuerzo de pagar por eso? Yo personalmente, las únicas personas que conozco que realmente pagan por periódicos y tal es gente que se dedica al gremio. Porque entienden, ¿sabes? Que es que si no pagas, nadie cobra, ¿sabes? O sea, los periodistas no cobran lo que les toca. Sí, y es difícil en el sentido de que sabes que es muy fácil leer cosas de baja calidad gratuitas antes que... Y luego el tema de la atención, que todos siempre hablamos que tenemos la atención arruinada, y el hecho de leer un artículo, pues, o sea, aquí tengo yo ya asumo que tampoco digo que vaya a andar con el ejemplar impreso, pero bueno, la revista tiene sus aplicaciones para poder leerla. Sí. Bueno, requiere un esfuerzo por parte del lector, es decir, voy a intentar leer algo bueno y que me aporte algo y bien, y que sé que es algo que alguien ha trabajado. Yo creo que ahora funcionaría más si hicieran audiobooks, o sea, semanales, ¿sabes? Tienen unos porque la podcasts gente en paralelo lo interesantes. hace. Ya, pero no es el episodio leído. No vayas o sea, a escucharlo hasta que acabéis de escuchar este. No, porque siento que el tema de la lectura es un concepto muy interesante, pero en estos momentos a las nuevas generaciones no sé si lo pueden captar. ¿Sabes? Si les funciona más hacer algo en paralelo a, ¿sabes? O sea, escuchar algo mientras están haciendo, yo qué sé, corriendo. O mientras están en el metro yendo al trabajo. Uh-huh. Porque ahora, ¿qué adolescente que conoces se siente...? Bueno, yo conozco a una. O sea, a la lo rara. retiro.
al bicho raro. No, ya ha salido en televisión, en la TV3, o sea que... Yo no tengo... Yo creo que tiene que salir de ti el decir, joder, voy a leer algo que luego me gustará menos, estaré más de acuerdo, menos de acuerdo, pero es algo que una persona ha escrito, otra persona ha contrastado. Es que es mucho, es un nivel de esfuerzo muy bestia para que luego ahora te venga un pimpín y te diga, mira, he hecho un artículo aquí con ChatGPT. Sí, Buah. es la encrucijada en la que estamos, pero va a ocurrir lo mismo igual que Con arquitectura. Sí, y ahora estamos en la era en que del texto llegará a la era del audio, donde está empezando. Este podcast no está generado por inteligencia pero seguro artificial, que se puede generar, pero ¿no? existen podcasts ya generados automáticamente. El siguiente paso será en los vídeos. Y yo no le veo respuesta, es que solo la respuesta está en cada uno. En la ética personal de cada uno, ¿no? En decir Sí. como voy a comer mejor comida o voy a beber mejor. Ya. No es más que eso. Y bueno, esa es la discusión que nos trae un poco el desafío a partir del siglo XXI, la revista, donde, bueno, pues siguieron tratando historias de gran impacto sobre política nacional e internacional, teniendo, pues, bueno, grandes éxitos, ¿no? Como pues, artículos donde trataban los abusos en la prisión de Abu Ghraib y, bueno, otros temas de dinero oscuro en las elecciones, todo eso, y los últimos movimientos sociales. Así que, bueno, eso es como en el campo en el que se mueve hoy en día la revista, ¿no? Este número que tenemos, que he traído aquí, pues trata precisamente lo que hemos hablado antes de las últimas elecciones municipales, las movidas con Trump y sus influencers y, bueno, otros temas ya más de tipo más cultural, ¿no? Agatha Christie en Netflix, pues no sé, no lo he leído todavía, pero seguro que habla de qué cosa más actual, ¿no? Que juntar Agatha Christie con Netflix, ¿no? Bueno, ¿era un documental o qué? No lo he leído. Tengo que Nos ha dejado aquí con la tendrás miel. que leerlo. Así que, bueno, resumiendo un poco, 100 años de New York, 5.057 o 58 o los que se lleven ya hasta ahora, que se dice Números pronto. impresos, madre mía. Y bueno, Qué locura, ¿eh? ¿Y nosotros cuántos llevamos? llevamos 15 con este. Ya a nivel ya un poco más anecdótico, hemos citado algunos de los autores. Uno que os sonará a los oyentes del podcast. Os debería de sonar. Si habéis escuchado el anterior capítulo más gafapasta, el que hicimos del Book Club con E.B. White, que fue uno de los escritores habituales de New York. Y yo traigo una frase que había escrita en la exposición, la parte alta, que escribió el propio E. White en uno de sus artículos que se titulaba El significado de la democracia, ¿no? La que decía, la cita es que la democracia, sobre la que hablaba, que es el sentimiento de privacidad en las cabinas de votación, el sentimiento de comunión en las bibliotecas, el sentimiento de vitalidad en todas partes. La democracia es una carta al editor. La democracia es el marcador al comienzo de la novena entrada. Es una idea que aún no ha sido refutada, una canción cuyas palabras no se han echado a perder. Es una frase, incluso con su paralelismo con el mundo del béisbol para transmitir, pues... Para que llegase a todos los públicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tú traes otra autora. Sí, yo te traigo a ver, de hecho quería recomendar en este punto que si sois muy fans de Nueva York y tal y os interesa esto del New Yorker, que os paséis por su página web porque tiene un apartado en especial que es solo para los 100 años. Entonces tiene unas ilustraciones súper chulas de antiguos escritores, ¿sabes? O colaboradores, o artículos icónicos de la revista y todo eso. Y si os interesa, pues podéis ir a verlo allí a la página web. Pero el autor relevante que os traigo yo hoy es Dorothy Parker, porque uno formaba parte también de la exposición y dos, era un icono humorístico, sarcástico que lo flipas. En la exposición ponían una lista que ella llamaba hombres feos
hombres feos, ¿cómo era? Que escriben bien o sea, como hacía... No me paré en esa. Yo creo Vi que... lo de hombres feos y... y me fui. largo. No, yo creo que ella hablaba como de una manera muy avanzada para su tiempo, pues bueno, de los problemas normales que tenía en su vida desde la perspectiva de mujer, obviamente. Y por ejemplo, yo también he traído aquí una frasecita que decía, me podría morder la lengua, que era muy icónico porque no se la mordía nunca. Entonces lo decía casi como si fuera algo que debería de hacer pero que nunca hacía. Y pues bueno, Dorothy Parker tenía diferentes piezas humorísticas, artículos, un poco de todo. Y en alguno de sus artículos hacía referencia también al alcohol de una manera así muy graciosa y decía, por ejemplo, después de 3 estoy debajo de la mesa. Pero después de 4 copas, ¿no? Se está refiriendo aquí. Estoy debajo del invitado. Sube la temperatura. Pero bueno, esto demuestra, o sea, ella empezó a escribir, no sé si fue al principio de la revista. Era una de las socias fundadoras porque también formaba parte del grupo del Vicious Circle, del círculo vicioso. Pero para esa época que una mujer hablara así, en estos términos, era muy avanzado, porque no todas las mujeres, quizás sí a nivel íntimo, ¿no? Pero no públicamente, publicaban comentarios de este tipo. Entonces, pues por eso la traía como avanzada a su tiempo. Entonces también traíamos algunos artículos emblemáticos. Sí, ¿no? había uno que me llamó la atención, fue un artículo publicado en agosto de 1946, un artículo que creó lo que es un número monográfico. El artículo de agosto del 46 que se titulaba Hiroshima o Hiroshima en inglés, que es basado en un reportaje del periodista John Hersey sobre las consecuencias directas sobre la población de Japón tras la bomba atómica de Hiroshima. Leí ahí que Hersey se fue allí a Japón e hizo el seguimiento durante unos meses de 6 supervivientes de la bomba y hizo un perfil de ellos, les hizo un seguimiento y él propuso en una carta al editor sacarlo en 6 números. Los artículos, pero no, le dijeron, no, esto para que se entienda, es un artículo de 30.000 palabras, vamos a hacer un número exclusivo con tu artículo. Pero fue la primera vez que se hacía esto, ¿no? Porque Sí, nunca antes se había hecho en la revista que hicieran... Incluso estaba en la exposición un facsímil un ejemplar. Y como, claro, era un contenido delicado, ¿no? Porque es la primera vez en la que un periodista iba a Japón a ver las consecuencias reales de una bomba atómica, cómo realmente había afectado a la población. Entonces era un contenido, digamos, no sé, sensible. Y lo curioso es que el número se publicó como una especie de cintillo alrededor, donde se advertía sobre, dice... Esta publicación, este número, está dedicado en su totalidad a la historia de cómo una bomba atómica destruyó una ciudad. Uf, qué duro. Es un número emblemático que, de hecho, ese cintillo, para los coleccionistas de la revista, muy pocos lo tienen y es una pieza de valor periodístico y de coleccionista incalculable, ¿no? Y ese es el número ya titulado Hiroshima, que es uno de los números más significativos de la publicación y del periodismo en general, ¿no? Sí. El periodismo a nivel de campo. Pues yo había traído... Bueno, hemos hablado antes de los del SIDA, que creo que también fueron importantes, de los panfletos de la guerra civil, y traigo 2 que van acorde con la perspectiva de género y de raza. Y uno es un artículo que se publicó en 1978 y se llama Girl, y es básicamente, imagínate, ¿sabes el poema ese dedicado a la nariz? Que es Yo y mi nariz. Bueno, no lo sabes, bueno, da igual.
Pero quiero decir que es un monográfico, todo un texto solo dedicado a las cosas que en ese momento una madre le está diciendo a su hija que debería de hacer. Entonces todo el artículo es simplemente: los lunes tienes que blanquear las sábanas, los martes tienes que hacer la ropa de color, pero acuérdate de hacer el pan los miércoles, ¿sabes? Y sobre todo, no hables cuando te no sé qué, no sé cuánto. Entonces imagínate, sin decirlo abiertamente, porque obviamente era como si fuera entre prosa poesía, estaba haciendo una crítica a la sociedad actual, ¿no? y al el rol de la mujer y a toda la presión que se tenía y a todo el peso de la casa o de las labores o de la imagen sobre la mujer. Y este artículo lo escribió Jamaica Kincaid, que es una escritora que nació en Antigua, se mudó a Nueva York siendo adolescente para trabajar como au pair, pero al cabo de unos meses obviamente dejó el trabajo y se puso a estudiar en la universidad. Y el artículo se publicó en el 78, ella consiguió su primer trabajo en el 73, con este seudónimo literario porque su nombre real era Elaine Richardson. Pues este artículo básicamente es esta lista detallada y exasperante de instrucciones que es como de cómo debería de comportarse la mujer joven en Nueva York y que explicaba de alguna manera también la relación que ella tenía con su madre. Esa es una. Y el otro que traigo, que es de género y hay de más relacionado con la etnia o con la raza, y que fue algo parecido a lo que estabas contando de Hiroshima, con el artículo, pero un poco diferente. Y es que James Baldwin hizo un artículo que era viajando a África, ¿no? Viajó a África, quería hacer un artículo un poco desde la perspectiva del afroamericano, ¿no? No sé si para captar electores o simplemente por representación, ¿no? Y al final lo que acabó pasando es que el artículo se convirtió en un texto mucho más largo de lo que pensaban, que iban a ser, no sé si eran como cartas escritas desde allí o algo así, y al final el editor, uno de estos editores que revisan el artículo, le cambió el título, que tenía otro nombre, y lo tituló Carta desde una región de mi mente. Los editores ahí no se cortaban. No se cortaban un pelo. Pero bueno, esto yo creo que era muy interesante porque en lugar de hacer como, cartas desde África, ¿sabes? Lo hicieron desde un lugar de la mente, proyectándose en que mucha gente que vivía aquí probablemente tenía este pensamiento o esta cultura africana, ¿sabes? Mantenida pues a lo largo de diferentes generaciones. Y básicamente lo que intenta esta carta es un poco hacer entender cuál es la visión o cuál era la visión en 1962, que es cuando se publicó el artículo, de ese negro que vivía aquí totalmente, post-segregación, ¿no? Pero todavía, digamos que no liberado, porque ni siquiera a día de hoy está liberado, entre comillas, 100%, ¿no? De cómo vivían su realidad del día a día, pues la comunidad afroamericana aquí. Muy bien, pues joder, repaso histórico lo hemos metido. Y para aligerar ya en la recta final, pues vamos a hablar de la conexión pues con la cultura popular más a nivel de calle de lo que nosotros vemos. Y yo lo que te traigo, que seguramente muchos de los que estéis escuchando lo vais a identificar, es que uno de los impactos principales de New York en la cultura popular es la famosa tote bag, la bolsa de tela. Ha pasado de ser lo que es un simple regalo que te daban al suscribirte a la revista a ser un símbolo cultural, ya que funciona como para quien esto le signifique eso, una declaración de identidad intelectual y Total. Sofisticación urbana. De hecho, ¿no? me leí un artículo. Es que, claro, la gente no sé si es consciente de que aquí todo el mundo utiliza este tipo de bolsas, que son las bolsas de tela de toda la vida. Yo ¿sabes? tengo el equipo de grabación del podcast viene en una de esas. Naranja, para más Inri. Por si alguien quiere robar aquí. Sí, sí. Pero todo el mundo lo utiliza. Y me leí un artículo que hablaba de la representación que tienen las bolsas estas, porque como decías tú, el que la lleva del New Yorker o de cualquier otra revista o del New York Times o de lo que sea, está como diciendo que es cultureta. O la librería The Strand también. Claro, que también puede ser.
Pero también las hay de, por ejemplo, yo la llevo de un sitio de eventos artísticos. Entonces, como que decía que era una representación de cuál era tu mood, ¿sabes? O sea, cuál era tu rollito. Que si era más cultureta llevabas, vale, pues del New York Times. Que si no, te llevabas la del Trader Joe, ¿sabes? Es que la del Trader Joe es el paso siguiente. No, el paso siguiente te has pasado todas las fases y ya llevo la de Trader Joe. El paso siguiente es la gente que lleva la del Target. El Target es un supermercado como si fuera el Hipercore, ¿no? O algo así, no sé. Pues sí, el tema de la bolsa, que bueno, es un estatus que se ve reforzado por algunas ediciones limitadas que presentan diseños de artistas famosos, ¿no? Lo que la convierte en un objeto, en muchos casos, de colección y que a menudo se vende a precios altos en el mercado de la reventa, fusionando lo que es el sentido práctico, la estética minimalista de estas bolsas, porque sí que hay que decir que son prácticas y bastante minimalistas, y lo que es el marketing cultural en un artículo que es omnipresente hoy en día. Así que ya sabéis, lo primero que haces al poner un pie en Nueva York es la tote bag. Yo no la tengo esa. Bueno, no tengo la del New Yorker, si alguien quiere hacer una donación. Y además también una gorra de los Yankees. Que tampoco tengo, pero se la regala mi madre. Muy a mi pesar. O sea, no hagáis eso, gente. Porque Emilio no es de los Yankees. No pongáis una gorra de los Yankees si no vais al partido de los Yankees. En ese caso, cada uno... Pero, ¿sabes que las gorras, bueno, no de los Yankees, pero con iconografía de los Yankees, ¿sabes? Con el New York, todo el mundo las tiene ahora. Se pusieron súper de moda hace 5 años. A eso me estoy refiriendo. Sí. Pero no eran azules ni... O sea, azul y blanco, ¿sabes? Eran de todos los colores ya. Y por otro lado también lo que es el mercado de las portadas de la publicación. Pues las portadas vintage, ¿no? Hay un mercado que bastante vibrante y apreciado y que refleja lo que usan. Yo reconozco que tengo una en casa, una antigua de los años 60. ¿De The New Yorker? Sí. No molesta. Es bonita, no molesta, ahí está. Y bueno, pues son gente. ¿Pero tienes la portada o tienes la revista completa? No, la portada solo. Vale, solo vale. La portada. O sea, tipo... Pero bueno, pero hay gente que sí tipo ilustración. Sí. Vale. Y bueno, hay gente que las colecciona y bueno, hay un... Sí, hay gente que las utiliza para decorar. O sea, solo la portada ponerla así en las paredes. Sí, ¿sabes? es lo que tengo yo. Bastante normal todo. Bastante. Ahí no nos salimos del rebaño. Así que bueno, pues esa ha sido el repasón que le hemos dado a todo esto. No sé, como conclusión, pues decir que es algo que encarna muy bien la imagen cultural de Nueva York. El estilo. Bueno, y luego la proyección internacional, porque sigue, o sea, no es solamente noticias locales, sigue noticias de todo tipo. Sí, los reportajes son ya globales, aunque seguramente lo sé, hay artículos de carácter más local, ¿no? Y también, pues, como con el tema de las elecciones locales, pues que también puede dar una perspectiva de lo que es la política local. Así que bueno, yo creo que no sé si nos ha quedado muy, muy pesado, muy intelectual hoy el podcast, pero bueno, por todo hay que pasar, ¿no? Yo creo que os hemos dado... Sí, que nos digan, que se quejen, tío, que se quejen aquí. Quejaros, pero bueno, hay proyectos importantes para el año que viene, para podcasts menos intelectuales, así que... Deberíamos hacer una parte del apartado del episodio siguiente que fuesen los... goals. Los New Year Resolutions. Sí. Bueno, podemos pensarlo. A ver. ¿Cómo se dice resolutions en castellano? Los propósitos. Exacto, los propósitos de Año Nuevo. Vale. Muy bien. El podcast, no hace falta que aquí... Pues para ir poniéndole broche y colofón al podcast, vamos a ir al feedback y los medios de contacto del podcast. Pues hay feedback, señores.
traigo un mensaje. que ha Bueno, habido- yo te he enviado algunos, lo que pasa que luego nunca los Yo no pongo. los tengo, así que si quieres No puedes, existen, ¿no? puedes sacarlos. Yo traigo un comentario que hemos tenido en la plataforma de iVoox. Es Vale. un comentario que me hace recuperar la esperanza en la humanidad porque ¿Por qué? por al final se hace justicia y mi llamamiento del episodio anterior ha sido atendido, ¿no? Esto es un comentario Ok. que no nos lo ha dejado cualquiera, no lo ha dejado ahí Pepito 43, sino ¿No? nos ha dejado, y espero que, bueno, no le importa que mencionemos, ITAF Talavera Sociedad Limitada. Una empresa. Nos ha dejado un comentario, nos dice: me encanta vuestro podcast, en exclamación. Soy fan de Emilio desde hace muchos años. Vaya, qué por un minuto en casualidad. Nueva York. Qué casualidad. Pero Nuria ha sido un gran descubrimiento. Me encanta tu buen humor y tu espontaneidad. Gracias. O sea que estamos, o sea, si lo pusiéramos en términos como del Barcelona, yo soy como Messi y tú eres como ya la ¿Perdona? Yamal No. que viene ahora. No, yo no, yo tengo que ser Messi. Pero hay más, ¿eh? Hay más comentario. Dice: vuestro humor y las historias que contáis hacen que me espere con muchas ganas el día 6 de cada mes. ¡Guau! Ojalá sigáis muchos años y gracias por vuestro trabajo. A ver, me quedo con las ganas de saber cuál es su nombre, porque claro, Es una sociedad limitada, lo cual da más empaque ahora podemos, al... exacto, ahora podemos decir que nos siguen empresarios. Tú imagínate, no sé cuál es la actividad profesional de esta empresa, pero tú imagínate Yo he de decir que lo he mirado. este en centro de internet. trabajo donde... Y que trabajan en Castilla y León, a la comunidad a la cual yo le tengo mucho cariño. Pues imagínate escuchándonos mientras están produciendo. Así que bueno, ¿tú tienes algún comentario más? Revisan maquinaria de agricultura. Ya les hacemos promoción, hombre, ya que estamos. Eso, bueno, pues muchas me ha parecido que por lo que he leído, que por cierto, si son de Talavera de la Reina, que es una ciudad maravillosa, uno, y dos, que se encargan de temas de agricultura o sea, de maquinaria de agricultura. Muy bien, pues Reparaciones. eso Ya les está- hemos hecho la promo. eso está La genial. promo. ¿Tú traes algo? ITAF Talavera, ¿Tienes SL. algún comentario que quieras traer Sí, a yo la ya te lo palestra? pasé, lo que pasa es que no me haces caso cuando te los envío. Pero básicamente así de memoria te diré que lo que decía era com si com sa. Eso Y te doy una pista, la oyente no era francesa, pero lo dijo en francés, com si com sa. me deja un poco más, pero también nos da aliciente para mejorar. Así que bueno, ese Sí. es el feedback de los oyentes. Ya sabéis que podéis mandarnos lo que queráis al email de WhatsApp newyorkpodcast@gmail.com, que ahora hay alguien que lo va a leer. ¿Quién? Tú no. No estás gestionándolo. Y también nuestro Instagram, WhatsApp New York Podcast, que ese sí que lo gestiona. Ese sí que lo leeré. O sea, si me lo enviáis ahí, lo leeré mucho más que al correo, pero al correo también. Y si ya, para verlos todo, nuestra web whatsappnewyorkpodcast.wordpress.com. Pasaros por esta web que es muy bonita y podéis escuchar todos los podcasts desde ahí si lo que queréis es recomendárselo. A Si algún- queréis hacer una maratón de podcast, y de episodios. recomendárselo a algún amigo o amiga para que se entretenga. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas como Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcast, o buscarnos en vuestra aplicación podcatcher preferida. Así que nada, recomendad el podcast a todos y vuestros amigos y seres queridos os lo agradecerán. O no, pero mira, ni que sea como dice mi hermano, que le sirve para irse a dormir. Así que bueno, pues ya vamos despidiéndonos hasta el próximo podcast, que ya escucharéis en el año 2026, el 6 de enero, que ya estaréis ya con la resaca de los turrones. Pero No- nosotros no, porque lo haremos antes, ¿sabes? pero bueno, os La vamos- dicotomía del no futuro y el come- pasado. No cometáis demasiados excesos, que luego vienen las prisas para apuntarse al gym y bueno, ir las prisas en enero. Muy bien, Nuria, vámonos. Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. ¿Tienes Hasta aquí alguna? se ha leído. ¿Tienes una catchphrase alternativa al nos vemos en los bares? No, me la tenía que preparar. Digo yo. Bueno, pues nada. Nos vamos. Hasta el próximo podcast. Hasta luego. Chao, chao.